Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. La falta de fe de los paisanos de Cristo provenía de la desconfianza. Conocían a Jesús, sabían de qué familia venía, posiblemente muchos habrían jugado con él siendo niño, y ahora desconfiaban a pesar de las obras que él hacía, desconfiaban de él. La ausencia de la fe, por tanto, no provenía de que no vieran las obras que él hacía. Se extrañaban de ellas, estaban asombrados, dudaban porque desconfiaban de él. Le conocían, sabían quién era, y aquello rompía sus moldes, su manera de entender las cosas, y por lo tanto aquello fue ocasión para impedir que el Señor pudiera hacer allí ningún milagro. La falta de fe que proviene de la sospecha, de la duda, de una forma de vivir que consiste en ponerlo todo en tela de juicio, hizo que sus paisanos no pudieran disfrutar del amor de Dios. Este es la primera consecuencia y por lo tanto el gran dolor de Cristo. Sentirse expulsado e impedir por tanto la ausencia de fe, impedir que Él pueda sanar y cuidar el corazón de los hombres. Esto es lo que hace al Señor sufrir. El Señor sufre cuando tú le expulsas, cuando tú pones otras cosas antes que Él en tu vida, en tu corazón, cuando tú, por reticencias, por sospechas, porque no acabas de creer en Él, impides que el Señor pueda llevar a cabo en ti la obra del amor, sanando tus heridas y por lo tanto limpiando tu corazón. Al contrario, un corazón que confía en el Señor, un corazón débil, pero que se fía de Dios, que a pesar de caer 1 y 100 veces se aferra a la misericordia divina, será un corazón que experimente la gracia, la misericordia y el perdón del amor de Dios. Por eso permitamos que el Señor sane y cure nuestras heridas, es decir, abandonémonos en Él, tengamos fe. Cuando sientas la duda, el temor de la sospecha, cuando receles porque no comprendes, mira la cruz. Es la prueba máxima del amor de Dios. Esa cruz te dará fe, esa cruz te ayudará a seguir adelante. La cruz de Cristo iluminará la tiniebla de tu vida para que en lugar de dudar, lo que hagas sea aferrarte a la fe, a la confianza en Dios. En segundo lugar, el Señor que quiere hacer el milagro del amor y de la salvación en nuestra vida, el Señor desea poder curar y sanar tu corazón, pero no podrá llevarlo a cabo si nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo no colaboramos en la tarea de la salvación. Es tan grande el amor de Dios que ha querido quedarse atado y dejar que su obra pueda llevarse a cabo por medio de nuestra colaboración. Nuestra responsabilidad es grande. Los padres que tienen que educar y enseñar a sus hijos, que tienen que transmitir la fe a sus hijos, los sacerdotes, los catequistas, los religiosos y religiosas que tienen también que ser luz en medio del mundo. De nosotros depende en cierta medida
como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, de nosotros depende también que la obra de la salvación se lleve a término. No porque nosotros vayamos a salvar, sino porque nosotros podemos ser cauce de la salvación de Cristo. Si hubiera habido fe en el pueblo de Jesús, si hubiera habido personas que creyeran en Él, habría hecho milagros. Como faltó la fe, como había desconfianza, el Señor no pudo realizar ningún milagro. ¿Esto qué significa? Que cuando yo en mi familia vivo como una persona de fe, allí se realiza el milagro del amor. Pudiera ser que tus tíos, que tus primos, que algún familiar tuyo no tenga fe, pero si tú tienes fe, se llevará a cabo la obra del amor allí, se notará y tu fe podrá tocar el corazón de las personas que están a tu lado. A mí me duele, pero profundamente, cómo desde la Iglesia se percibe esta ausencia de fe. Desde los propios eclesiásticos, religiosos, sacerdotes, se percibe esta ausencia de fe. Ahora, por ejemplo, donde tantas veces desde la Iglesia se dice que tenemos que luchar para defender la casa común, la tierra. Me parece muy bien. Hay que defender la casa común, la tierra, como algo que es obra de Dios y que por lo tanto tenemos que respetar las normas que Dios puso en nuestro corazón. Pero vamos a las motivaciones. ¿Y qué motivaciones se utiliza? El egoísmo. Hay que defender la casa común porque se nos viene abajo. Hay que defender la casa común porque si no defendemos la casa común estamos atentando contra la naturaleza. Todo eso es verdad. Pero ¿cuándo se habla de Dios? ¿De los derechos de Dios? ¿Qué motivaciones estamos utilizando? Solamente el egoísmo, porque si no haces esto, vamos a echar abajo la tierra y entonces el ser humano morirá. Habrá catástrofes que ya las estamos padeciendo, el calentamiento global y no sé cuántas otras cosas más. Pero no se habla como motivación respetar lo que Dios quiere, respetar los derechos de Dios. Oiga, que yo hablo como cristiano, que yo formo parte de la Iglesia y que por lo tanto, si tengo fe y creo en Dios y creo que Él debe ocupar el primer lugar en mi corazón, para mover el corazón de las personas tendré que decir, lo primero es que usted tiene que amar a Dios. Y si ama a Dios, respetará la obra de Dios. Y si respeta la obra de Dios, respetará la naturaleza, la dignidad de la persona. Si no vamos a motivaciones religiosas, es porque no tenemos fe o porque desgraciadamente, hemos caído en el relativismo en el que vive gran parte de nuestra sociedad. Tú tienes fe. Los que tenemos fe tenemos que ser luz en medio del mundo. Tenemos que hacer posible que Dios pueda hacer milagros, el milagro del amor, de la salvación, porque cuenta con nuestra fe. Porque al tener fe, el Señor entonces lleva a cabo la obra del amor tocando el corazón de las personas. Que se note que somos personas de fe, porque creemos en Dios, porque intentamos ser fiel al Señor, porque Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y obrando de esa manera, ayudaremos a que el Señor lleve a término la obra de la salvación en el corazón de las personas. En Nazaret no pudo hacer ningún milagro, porque sospechaban de Él. ¿Cuántas veces no puede hacer el Señor milagros en nuestra sociedad? Porque tú y yo no nos comportamos como personas que confían en Él. Si confiáramos en Él, el Señor obraría el milagro del amor, de la salvación, sanaría y tocaría el corazón de las personas. Que encuentre el Señor esa fe para que pueda transformar desde nuestras obras de caridad y amor el mundo que conocemos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.